Muy bien, buen día para todos, el Señor les bendiga. Siempre damos gracias por poder estar en este lugar. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan. El domingo pasado comenzamos nuestra serie de sermones en este pasaje, en este libro, perdón, y vamos a continuar. El pasaje que vamos a compartir en esta mañana es Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 al verso 6 del capítulo 2. Juan 1:5 a 2:6. Bien, ¿lo tiene? Antes de leer nuestro pasaje hay dos ideas que me gustaría que tengamos presentes. La primera es un concepto que es el concepto de cosmovisión. ¿Alguien escuchó alguna vez esa palabra? La palabra cosmovisión. ¿Qué significa esa palabra? Tiene que ver con cómo nosotros, cosmo significa universo, visión es ver. ¿Cómo vemos el universo? ¿Cómo entendemos el mundo? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene una cosmovisión. Entiende el mundo de una forma. ¿Sí? Hay gente a la que se le rompe el auto y enseguida piensa, no, pasa que el de la otra cuadra me tiene envidia. Bueno, eso es una forma de entender el mundo. ¿Sí? Como que todo lo que el otro piensa te puede hacer mal, qué sé yo, no sé. Hay otros que les pasan cosas buenas y dicen, no, el universo me mandó este negocio. Es otra forma de entender el mundo. ¿Sí? Hay gente que piensa que su vida va a ser afectada si pasa por debajo de una escalera. Vayamos a cosas un poquito más tangibles. ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿A qué le dedicamos esfuerzo? ¿A qué le dedicamos nuestro pensamiento, nuestro sentir? ¿Qué es importante? A veces pueden ser cosas buenas, ¿no? La familia, el trabajo, generar dinero. ¿Sí? A veces uno ve, conoce gente que trabaja todo el año, no vive durante todo el año para 10 días de vacaciones. Esos 10 días son en un lugar impresionante, todo, pero vive, es una forma de entender el mundo. ¿Se entiende el concepto de cosmovisión? ¿Cómo nosotros entendemos el mundo? ¿Qué es para nosotros importante? ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿Qué moldea o qué debería moldear la cosmovisión de un cristiano? La palabra de Dios. Pero algo más específico dentro de la palabra de Dios, nuestro conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo nosotros entendemos y conocemos a Dios? Va a moldear cómo nosotros pensamos respecto a un montón de cosas. El título de nuestro sermón de hoy es, y lo robé de otro lado, o sea, escuché un sermón sobre el mismo libro, sobre otro tema, y yo adapté el título porque me pareció precioso. Una teología del pecado. El tema de nuestro pasaje hay mucho a hablar del pecado hoy. Una teología del pecado basada en quién es Dios. Déjenme darles otra ilustración, no se mareen, ¿no? ¿Vieron? No tengo nada. ¿Vieron que a veces uno va a una tienda y la tienda vende una ropa con una marca determinada? ¿Cuánto sale una remera de marca Adidas, por ejemplo? ¿Cuánto sale una remera Adidas? Adidas. ¿Cuánto puede salir? ¿80? ¿100? No, no tengo ni idea. No compro eso. ¿100.000 pesos?
Si vos la encontrás en un lugar, ¿no? A 7, ¿vos qué sabés? Que no es original, digamos, ¿no? Ahora están de moda estos termos verdes, los Stanley. Están buenos, ¿no? 8 días el agua caliente para el mate. Y claro, no solo en Argentina es un fenómeno del mundo, ¿no? Automáticamente salieron las imitaciones, ¿no? Ahora, para que haya imitaciones, nosotros tenemos que tener un original. Tiene que haber algo original. Entonces, ¿qué define que algo sea bueno o malo, que algo sea original o trucho? ¿Qué define? Lo original. Digo esto pensando en, si nosotros vamos a entender el pecado, o hablar del pecado, que es un tema que aparece hoy aquí, necesitamos hablar de Dios. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a definir el pecado en relación a nosotros mismos, porque el pecado es algo que el hombre hace. Pero en realidad, para entender qué es el pecado, necesitamos entender primeramente quién es Dios y cómo es Dios. Entonces nosotros vamos a tratar de construir en esta mañana, o tratar de construir, no, vamos a tratar de rescatar del pasaje que nosotros vamos a leer, un entendimiento del pecado que sea bíblico y que dependa de quién es Dios. Nuestro pasaje va a hablar de quiénes somos nosotros, de cómo actuamos nosotros y de cómo el pecado nos afecta a nosotros. Pero lo va a hacer explicándonos y definiendo en primer lugar quién es Dios y cómo es Dios. ¿Se entendió? Bien. Introducción adecuada, no como el otro día. Vamos al pasaje entonces. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, y vamos a pasar al versículo 2 y vamos a llegar hasta el versículo 6. Con los hermanos, y espero que haya dado cierto resultado, hemos estado estudiando del 5 al 10. Así que algunos conceptos y algunas cositas tendrían que resultarnos familiares. Pero lo extendí un poco más y me fui hasta el versículo 6 del verso 2. Leo el pasaje. Dice Juan, la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Repito, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Permítanme repetirle el comienzo del pasaje y el final del pasaje. Son como los panes del sándwich, ¿no? Hay una declaración inicial
Y la consecuencia de esa declaración inicial está al final. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Cuál es el corolario, la conclusión a la que nosotros tenemos que llegar? El que dice que permanece en él, que es luz, debe andar como él anduvo, en luz. ¿Se entendió? Bien. Cada uno de los encabezados o subtítulos de este sermón comienza con esta expresión, porque me parece que es importante. Por eso yo le decía una teología del pecado basada en quién es Dios. Es Dios. Lo que Dios es, lo que va a definir qué es el pecado y nuestra relación con el pecado. Nosotros cuando leímos del 1 al 4 del primer capítulo de esta carta, vimos que lo que está haciendo Juan es definir qué es el Evangelio, definir qué es lo que la palabra de Dios enseña. Y él sigue hablándonos y compartiéndonos conceptos importantes, centrales y vitales. Bueno, vamos al primer punto de nuestro sermón de hoy, el cual es, Dios es luz. Esta es una verdad que nosotros tenemos que saber. Dios es luz. Y el pecado no tiene lugar delante de él. Esta es una primera verdad que nosotros tenemos que saber. Cuando la Biblia dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Acuérdense, primera de Juan comienza diciendo, miren, yo les hablo a ustedes no de lo que a mí me parece, sino de lo que yo recibí del Señor Jesucristo. Y a mí no me la contaron, yo estuve con él, yo lo vi, yo lo palpé, yo viví con él. Lo vi morir, lo vi sufrir, lo vi vivir, lo vi predicar, lo vi resucitado. Ahí apela a eso Juan. Y él dice, este es el mensaje que yo recibí de él. ¿Cuál es el mensaje que él recibió y que anuncia? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esta frase tiene dos partes. La primera premisa, y es la esencia del mensaje del Evangelio, es que Dios es luz. ¿Qué significa que Dios sea luz? ¿A qué se refiere con la palabra luz, Juan? Obviamente, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en el concepto de pureza. La luz es pureza. El tema de la luz y las tinieblas es un tema muy común, digamos. El hombre se da cuenta. La luz es buena, las tinieblas son malas. Siempre fue así. Desde el principio de la humanidad, cuando estaba oscuro, el hombre corría peligro. En la luz era lo positivo. Siempre la luz es algo bueno. ¿Sí? Entonces, siempre el hombre, no necesariamente de la Biblia, todo el hombre, la humanidad siempre relaciona la luz con lo bueno, las tinieblas con lo malo. Acá la palabra luz está hablándonos de eso. Cuando dice que Dios es luz, está hablándonos de que Dios es santo, de que Dios es puro, de que Dios es sin mancha, de que Dios es majestuoso, de que Dios es glorioso. La palabra de Dios usa muchas expresiones, en muchos versículos usa esa idea de que Dios es luz. Por ejemplo, anote el que quiera, no lo habla, ¿no? En el Evangelio de Juan, no en esta primera carta, sino en el Evangelio, el capítulo 8, verso 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí hay un concepto interesante. Dos conceptos. Jesús se identifica a sí mismo con la luz, reconociendo que Él es Dios y Él es santo, y también habla del efecto de la luz, porque también nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Qué hace una luz? ¿Por qué nosotros apagamos la luz acá? Para ver mejor esta otra luz que está acá en las canciones, ¿no? Si tenemos las luces prendidas no se ve bien. Ahora, cuando termina la canción, ¿qué hacemos? Prender la luz. Pero imagínense que tuviéramos unas ventanas de esas que dejan todo oscuro. ¿La luz qué hace? Cuando nosotros se prende una luz, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención la luz. Pero la luz ilumina todo. Afecta a todo lo que está. Que Dios sea luz habla de quién es Él y de lo que Él hace en nosotros. Él nos alumbra. Él se muestra en nosotros. ¿Vieron cuando uno se levanta de noche y no quiere prender la luz y qué hace?
se choca todo, ¿no? Porque a mí me pasa. Y uno no quiere prender la luz para no despertar al otro, se choca todo, termina despertando al otro. Pero si uno prende la luz, uno ve, uno sabe por dónde ir. Ese concepto está aquí. Cuando nosotros decimos que Dios es luz, hablamos de Él, de quién es y cómo es. Santo, puro, glorioso. Y hablamos también de cómo se revela Él a nuestras vidas. La luz alumbra, alcanza a otros, tiene efecto en otros. Por eso el pasaje va a hablarnos de andar en luz. Dios es luz, Dios nos alumbra a nosotros y nosotros tenemos que andar en luz. Así funciona. El Salmo 119, el versículo 105, ¿qué dice? ¿Algún niño se lo sabe de memoria? No. Salmo 119, verso 105. Niño. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara, luz. Lumbrera, luz. La luz de Dios es Dios, es su gloria, pero su gloria nos alcanza a nosotros, nos afecta a nosotros, nos alumbra a nosotros, ilumina nuestros caminos. En el libro de Apocalipsis, el versículo 21, el capítulo 21 y el verso 23 habla de la luz también, como de la gloria de Dios. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, y está hablando de la Jerusalén celestial, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cuando la Biblia afirma que Dios es luz, está afirmando la santidad de Dios, la pureza de Dios y la gloria de Dios. Pero al lado de decir Dios es luz, hace una aclaración muy enfática. No hay ningunas tinieblas en él. Nada, ni una sombra. Nosotros prendemos un foco y la luz acá le pega a esta planta, pero atrás hay una sombra. En Dios no hay sombra, ninguna tiniebla, nada. La luz de Dios es tal, la gloria de Dios es tal, la santidad de Dios es tal, que no hay nada que lo afecte, no hay nada que lo modifique. A veces nosotros hablamos de la leche, ¿no? Y cuando uno le echa algo y se nota enseguida. Vos te hiciste un mate cocido con leche y te quedó un palito de la yerba ahí, se nota, lo ves. Bueno, ni un palito, nada, no hay ninguna tinieblas en él. ¿De qué habla esto? Habla de que la santidad de Dios es tal que las tinieblas no pueden estar en su presencia. El pecado, vamos a hablar de tinieblas, vamos a hablar de confusión, vamos a hablar de pecado. Ahora vamos a definir qué es el pecado. Pero el pecado no puede estar delante de Dios. Si nosotros estuviéramos hoy delante de la presencia de Dios, ¿qué nos pasaría? Nos moriríamos. ¿Vieron que hay gente que dice yo vi a Dios y qué sé yo? Hay gente que dice que soñó, que tuvo una visión de que vieron a Dios. Bueno, la Biblia habla de gente que vio a Dios. Ahora, la gente que cuenta en la Biblia que vio a Dios no cuenta para nada conforme a las experiencias de los que andan haciendo videos en YouTube. El profeta Isaías se le concedió mirar un poquito la gloria de Dios, contemplar a Dios en una visión. La palabra dice que él estuvo en el salón del trono de Dios. Y dice que la gloria de Dios era tan grande que lo escenifica diciendo que los vestidos de Dios, la majestad de Dios, la belleza de Dios, llenaba todo el templo, se desbordaba, salía por las ventanas, no había nada que lo pudiera contener. Y cuando él estuvo ahí, no dijo, ay, qué paz, qué dulzura, qué bien que me sentí. Él fue consciente de su impureza delante de un Dios tremendamente puro. Por eso dice la Biblia, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Y él, el profeta Isaías, o sea, no era cualquiera, era un profeta de Dios. Él delante de Dios dijo, ay de mí, porque soy un hombre que vivo en medio de un pueblo impuro, soy de labios impuros, yo voy a morir acá. Me muero, dijo, me muero. Es mucho. Eso quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Habla de la perfección de Dios, pero también habla de que lo que no sea perfecto como Dios, lo que no sea puro como Dios, no puede estar delante de la presencia de Dios. Nosotros vamos a tener que observar que muchas veces Juan usa estos contrastes. En el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, siempre hay estos contrastes. Luz, tinieblas, vida, muerte. Fe, incredulidad, lo bueno, lo malo, el amor, el odio, siempre va a estar. Así que en primer lugar lo que la Biblia afirma es que Dios es santo, Dios es puro y Dios es glorioso. Y esa expresión, ninguna tinieblas, enfatiza el hecho de que el pecado no tiene lugar delante de su santidad. Para Dios el pecado es algo serio. ¿Qué es el pecado? Vamos a definirlo. No es algo que nosotros hacemos, pero nosotros digo los seres humanos. Pero ¿qué define qué es un pecado o qué no? ¿Qué usamos? ¿No? Yo les dije, ¿no? Usamos la metáfora del producto original y el producto imitación. Bueno, el producto original tiene ciertas características. Para saber si yo lo que tengo en la mano es original o no, ¿con qué lo tengo que comparar? Con eso, con lo que es original. Y ahí me voy a dar cuenta. Ah, no, el plástico de la manija es distinto. Ya está. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros, para definir el pecado, lo comparamos con otras cosas. Y nos comparamos a nosotros mismos con otras personas. Si yo me comparo con el chico que vive en la esquina de mi barrio, que tiene una vida muy desordenada, comparada con la mía, yo soy un genio. O sea, yo no hago un montón de cosas que ese hombre hace, yo no las hago. A mi casa poner no va la policía 2x3, no tengo problema con mi señora. No. ¿Y entonces qué soy yo? Un genio, si yo no hago eso. Pero la Biblia no nos llama a compararnos. ¿Con qué tenemos que compararnos? Con Dios. Y en Dios, el problema acá es esto. En Dios no hay ninguna tinieblas. Y yo no haré un montón de cosas que otra gente hace, pero sí hago mis cosas. Cuando la Biblia nos enseña acerca del pecado, lo define en relación con Dios. Dios es el estándar de lo que es pecado o lo que no es pecado. Todo aquello que va en contra de Dios, en contra de la ley de Dios, es pecado. No es tan malo como lo que hizo el de al lado, no importa, es pecado. Y para Dios es pecado ir al kiosco y decirle al papá que gastaste 500 pesos cuando en realidad gastaste 300, es pecado. Y asesinar a alguien también es pecado. ¿Son distintos? Sí, son distintos, pero los dos son pecados. ¿Se entiende? Estoy siendo un extremista. ¿Qué define qué es el pecado? Dios. Esta premisa. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Así comienza nuestro pasaje. Voy a hacer una aclaración. Juan está escribiéndole esta carta a una iglesia donde ha habido gente que empezó a meterle fichas a enseñanzas raras. ¿Y cuál era uno de los temas que ellos querían deformar? Precisamente el tema del pecado. Ellos querían sembrar una comprensión equivocada de lo que el pecado era
Y entonces, de esa forma querían trastocar y trastornar la iglesia. Por eso Juan, mucho de lo que él va a decir puede ser una referencia a lo que estos falsos maestros enseñaban. Estos falsos maestros vivieron hace 2000 años, hoy tienen mucha gente que sigue enseñando lo mismo. Nosotros mismos podemos también a veces sutilmente terminar pensando algo similar. Avancemos un poco más. En segundo lugar, Dios es luz. Siempre voy a empezar con esta frase, Dios es luz. Y es un engaño pensar que nosotros, los hombres, podemos tener comunión con Él y andar en tinieblas. Nos engañamos a nosotros mismos si nosotros decimos o pensamos o creemos que yo puedo andar en comunión con Dios, compartir, ser un hijo de Dios, amar a Dios, decir que yo creo en Dios y vivir una vida en tinieblas. Una vida que hace todo lo que ofende a Dios, desagrada a Dios. 3 esferas en las que nosotros pecamos. Primero, pecamos contra nosotros mismos, dañando la imagen de Dios en nosotros. Segundo, pecamos contra otras personas, hermanos o no hermanos, no importa. Y tercero, pecamos contra Dios directamente. Ahora, pecar contra nosotros mismos, pecar contra nuestro hermano, son formas también de pecar contra Dios, porque todo pecado es finalmente contra Dios. Cuando yo peco contra mí mismo, estoy dañando la imagen de Dios en mí mismo. Y es un pecado contra Dios. Cuando yo peco contra mi hermano, estoy pecando contra la imagen de Dios en mi hermano. Y es un pecado contra Dios. ¿Se entiende? Dice el pasaje, si decimos que tenemos comunión con Él, y miren, vamos a prestar atención. La expresión si decimos es anaipomen. La va a usar 3 veces Juan. Si decimos, si decimos, si decimos. Preste atención. Decir, ¿cómo es decir? Es fácil. Decir es fácil. Decir es fácil. Siempre decir es fácil. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿cómo yo digo que soy un hijo de Dios y después vivo como de una forma que yo sé que a Dios no le agrada? Porque Dios es claro en su palabra. ¿Qué estamos haciendo? Mentimos y no practicamos la verdad. Y acá hay una palabrita. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ver esta estructura varias veces, ¿no? Si decimos esto, pero hacemos esto, en realidad nos estamos engañando. La solución es esta. Esa es la estructura de las 3 enseñanzas que Juan va a dar. Así que, primer engaño, pensar que nosotros podemos tener comunión con Dios y vivir de una vida que le desagrada. No es posible, nos estamos engañando a nosotros mismos. Siempre que nosotros leemos, afirmamos, y eso se contrasta con una realidad que muestra que la afirmación es falsa y revela el verdadero camino de Dios, Juan nos está dejando una enseñanza importante. El comentarista Kistemaker dice, el pecador que se niega a armonizar su vida con la voluntad de Dios no puede afirmar que tiene comunión con Dios. Quizá alguna de la gente que se oponía a la fe cristiana cerca del fin del primer siglo, y que eran conocidos como gnósticos, decía, tenemos comunión con Dios. Sin embargo, esa gente continuaba caminando en las tinieblas. Es decir, encontraban intensa satisfacción en una vida de placer y pecado. Separaban las palabras del hecho, profesaban vivir para Dios, pero sus obras demostraban ser incompatibles con esa confesión. Vivían una mentira. Paréntesis. Hay un librito que se llama Siervos para su gloria, del pastor Miguel Núñez. Y hay una idea muy básica en ese libro. Para hacer es necesario ser. ¿Se entendió? Para hacer es necesario ser.
a la larga o a la corta, lo que nosotros hacemos revela lo que nosotros somos, no lo que decimos. Decir es fácil. Decir es fácil. Hablar es fácil, es el dicho. Pero ¿cómo vivo? Yo puedo decir que soy un hijo de Dios. Puedo decir que amo a Dios, que honro a Dios, que respeto a Dios. Pero ¿cómo vivo? La forma en la que yo vivo revela si yo en realidad estoy en comunión con Dios verdaderamente. Y lo que Juan acá dice es, ustedes no pueden decir que son hijos de Dios y vivir como cualquier otra persona. Lo que ustedes hacen revela lo que ustedes son. Si nosotros decimos una cosa y vivimos otra, nuestras palabras son un engaño, una mentira. Nosotros recién cantábamos, el pecado me cegó. El pecado tiene el poder de cegarnos a nosotros de tal manera que hasta nosotros mismos podemos pensar y creer estas mentiras. Uno conoce, ¿no? Un montón de gente que dice ser creyente. Siempre la palabra, acuérdense, ¿no? Yo me tengo que acordar. ¿Cuál es la invitación o el mandato, no invitación, del Señor? Primero mirate a vos. ¿No? Pero uno sabe que hay mucha gente que dice ser cristiana. Y después uno ve su vida y va a decir, y no. Ya vamos a llegar. ¿El cristiano peca? Sí. Ya vamos a llegar. Está en el pasaje de hoy. ¿Pero puede un creyente vivir una vida de pecado? No. Una evidencia de que nosotros somos realmente hijos de Dios y tenemos comunión con Dios. Es esa. ¿Cómo nosotros vivimos? Muy interesante porque Juan va a usar 2 veces una palabra que ya usó, que es la palabra comunión. ¿Sí? La palabra comunión significa compartir. Compartir. Juan dijo ya en los primeros 4 versículos que él, Juan, tenía comunión con Dios. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios, porque había recibido la palabra de Dios. Y quería que los que lo leyeran también tuvieran comunión con él y con Dios. Y acá va a hablar de vuelta, de la comunión. Y dice, si ustedes dicen que tienen comunión con Dios, una vida común, pero después viven de la vida de la forma que a ustedes se les ocurre, se están engañando a ustedes mismos. ¿Cuál sería la lógica? ¿Cómo tendría que haber seguido Juan el pasaje? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión ¿con quién? Con Dios. Pero fíjese lo que dice. No dice comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Juan va un poquito más allá. Él habla de la idea de que si yo tengo comunión con Dios, yo voy a andar en la luz. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, ando pecando, ando haciendo cualquier cosa, lo que yo digo es una mentira, me estoy engañando a mí mismo. Ahora, pero si yo digo que tengo comunión con Dios, voy a andar en la luz, porque Él está en luz, Él es luz. Y entonces voy a tener comunión con Dios, pero también voy a tener comunión con aquellos que tienen comunión con Él. Juan va más allá, va a la comunión con el Padre, con la comunión con el Hijo, pero también a la comunión con los creyentes. Hay un tema aquí, si hablamos de pecado, hablamos de lo que Dios hace con el pecado, que es limpiarlo y transformarlo. Bueno, la comunión que los creyentes tienen es comunión santificadora. No sé si se entiende.
La comunión cristiana es comunión santificadora. Comer juntos, encontrarnos en un parque a tomar mate juntos, puede ser comunión o no. La comunión cristiana, cualquiera se junta a tomar un mate. La comunión cristiana pone a Dios en el centro y entonces nos santifica, nos ayuda a andar en luz. ¿Se entiende? Por eso dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es entonces la característica de una vida a la luz de la verdad de Dios? Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Andar en la luz, la palabra andar acá hace referencia a algo continuo, no es que yo me porto bien en un momento, un día, sino siempre. ¿Qué significa? Nosotros vivimos en el resplandor de la luz de Dios de modo tal que reflejamos las virtudes y la gloria de Dios. Eso es andar en luz. Reflejar la luz de Dios, comunicar las virtudes de Dios, y entonces vivir para Dios implica tener una relación sana con nuestro prójimo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. La comunión con Dios nunca es abstracta. Nunca es, bueno, yo leo mucho la Biblia, yo oro mucho. La comunión con Dios se refleja en la comunión con otros. ¿Se entiende? ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Yo puedo decir, no, yo lo reamo al Señor. ¿Cómo? Amando a otros. Bueno, es Juan el que va a decir. Y después Santiago va a decir, ¿cómo podés decir que amás a Dios si no amás a tu hermano que lo tenés al lado? Si a Dios no lo ves, ¿por qué decís que amás a Dios si no lo ves? Amá a tu hermano que sí lo ves. Demostrás que vos amás a Dios. La palabra que usa aquí Juan para terminar esta sección, que dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, es una palabra que significa limpiar o purificar y habla de un proceso continuo. Andar en luz no significa ser perfecto, no significa nunca jamás cometer un error. Ahora vamos a verlo eso. ¿Qué significa? Estar siempre en comunión con Dios y con los hermanos de una forma que me santifica. Por eso la comunión cristiana es una comunión santificadora. Porque el otro refleja a Cristo para mí y yo reflejo a Cristo. ¿Cómo reflejo a Cristo? No siendo como Cristo, yo no soy como el Señor. ¿Qué reflejo yo? Lo que el Señor está haciendo en mí. ¿Y dónde el Señor trabaja? ¿Dónde el Señor obra? En aquellos que necesitan que Dios obre en ellos. ¿Quiénes necesitan que Dios obre en ellos? Todos los hombres. Pero hay algunos hombres que dicen, yo estoy bien. Yo leo la Biblia todos los días, me levanto a las 6:30, de 6:30 a 7 oro, de 7 a 7:30 leo la Biblia, me voy a trabajar, los miércoles reunión de oración, los domingos estoy en reunión, no hago nada malo, estoy bien, ya está. Bueno, eso no es andar en luz. Pareciera, pero no. Andar en luz es experimentar la obra santificadora de Dios en mi vida todos los días. Y reflejar esa obra santificadora a otros, para que otros también sean santificados por el obrar del Señor en mí. Dios es luz. No es compatible una vida de comunión con Él con una vida andando en las tinieblas, una vida en que la clave dominante sea el pecado.
La evidencia de que tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con la iglesia es caminar en luz. Andar en luz significa caminar rectamente, procurando honrar y obedecer a Dios en todas las cosas. E implica también ser genuinos, ser sinceros. ¿Se acuerdan lo que dice Juan en el Evangelio, no? La luz vino, los hombres rechazaron la luz. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren venir a la luz. Porque cuando hay luz, las imperfecciones se hacen manifiestas, ¿no? Cuando uno quiere mirar algo con mayor detalle, ¿qué hace? Lo pone a la luz y se fija. ¿Cuántas veces nos pasó que nos pusimos un pantalón y estaba medio al oscuro y estaba manchado? No lo vimos. Y cuando salimos a la luz, mirá. Cuando nosotros nos acercamos a la luz, las imperfecciones se hacen patentes. Entonces, andar en luz implica también ser genuinos, ser sinceros. Juan hace como una especie de equivalencia. Yo puse cuatro ideas y las puse con un signo igual, como que son sinónimos, como que van de la mano. Comunión con Dios va de la mano con comunión con los creyentes, va de la mano con pureza doctrinal, que creemos, ser correctos en lo que creemos, y también con pureza moral. Buscar caminar de una forma que agrade a Dios. En tercer lugar, Dios es luz. Y es un engaño pensar que el pecado no es parte de nuestra naturaleza o de nuestro obrar. Primer engaño. Pensar que yo puedo decir que amo a Dios y vivo para Dios y en realidad vivo como se me ocurre. Segundo engaño. Pensar que yo no tengo problemas con el pecado. Está todo en la misma parte. Dice, fíjense, ¿no? Si decimos siempre. Si decimos que no tenemos pecado. Y después va a decir, si decimos que no hemos pecado. Está hablando de dos cosas. El pecado es parte de lo que nosotros somos, y porque nosotros somos pecadores, el resultado es que cometemos pecado. ¿Por qué yo peco? Porque soy pecador. No sé si se entiende. Sí, lo han escuchado muchas veces. Es sutil la diferencia. Yo no soy pecador porque peco. Es al revés. Yo peco porque soy pecador. Chancho limpio nunca engorda, dice. Está en la naturaleza. En la naturaleza del hombre. ¿Qué hay? ¿Qué está? El pecado forma parte de lo que somos. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. El verso 23 del mismo capítulo dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La palabra tenemos pecado acá se refiere a lo que somos, al principio de pecado que reside en nosotros. En esa época de Juan había como un concepto de que, sigue ese concepto, de que había una separación entre la carne y el espíritu. El espíritu era bueno, la carne era mala. Entonces, si yo pecaba, el problema era mi carne, no mi espíritu. Y de alguna forma había un malentendimiento de que lo que yo hacía era por factores externos. Bueno, hoy en día hay toda una filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué hay chicos que terminan, ponele, siendo ladrones? ¿Por qué? Bueno, de repente se criaron con muchas carencias, no tenían nada, su papá hacía eso, ¿y qué terminaron siendo? Ladrones. Bueno, ponele. Y entonces uno termina diciendo, o piensa, ¿no? La enseñanza o la filosofía de este mundo es, lo malo que vos sos es porque vos naciste bueno y las influencias de afuera te hicieron malo. Pero vos naciste bueno. Si vos hubieras tenido un papá bueno, una mamá buena, si no te hubiera pasado esto, no te hubiera pasado otro, vos no serías malo.
Después vemos en las noticias, chicos, que vos decís, ¿cómo este chico terminó así si no le pasaba nada? Lo de afuera, lo que nosotros vivimos, ¿influencia nuestras vidas? Sí, influencia. Yo, Sebastián, yo veo que repito patrones de pecado de mi papá. Me crié con mi papá, aprendí de mi papá. Yo en algunas cosas, gracias a Dios también tengo muchas cosas buenas de mi papá. Pero hay cosas malas que yo me doy cuenta, que son actitudes que son iguales a las que tenía mi papá. ¿Pero por qué yo hago así? ¿Es que mi papá me enseñó? No. Yo sigo el ejemplo malo ese de repente. Pero porque hay algo en mí que me lleva a actuar así. Si mi papá no hubiera tenido ese error, ponele, y hubiera arrancado para otro lado, al final el hombre sí o sí va a pecar, porque está dentro de él el pecado. Yo peco porque está dentro mío el pecado. ¿Se entiende? Nadie me obliga a pecar. Nadie me enseña a pecar. Solito me nace pecar. El chiquito que agarra la mamadera y la ofrece y querés, y el otro chiquito estira la mano y él hace, no, y se da vuelta. ¿Lo hemos visto? ¿De dónde naces? ¿Quién le enseñó eso? ¿Él vio a sus papás hacer eso? No. Y le nace. Y es nada. ¿Y nosotros? ¿De dónde nace? Dios es luz y nosotros nos engañamos y pensamos que el pecado no forma parte de lo que somos. Ahora, fíjense la solución que ofrece Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y acá empieza a haber ya una solución al pecado. La persona que camina en la luz no está libre del pecado. Por eso dice el texto que esa persona necesita perdón, necesita purificación. Quien anda en la luz ve las cosas a la luz de la palabra de Dios y acepta el veredicto de esa palabra en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, lo bueno, lo malo, lo justo y lo recto y lo que es pecado. En tanto la persona acepta el veredicto de Dios en cuanto a sí misma y a sus acciones, hay esperanza. Eso es confesar nuestro pecado, reconocer que porque Dios es luz, esto que yo obro, que nace de mí, es pecado. Si yo estoy dispuesto a confesarlo, ¿qué hace el Señor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa reconocer. Agustín de Hipona dijo alguna vez, quien confiesa y condena sus pecados, ya actúa con Dios. Quien confiesa y condena sus pecados, actúa con Dios. Confesar los pecados es condenarlos y llamarlos como lo que son, pecados. Cuando nosotros damos este paso, nos ponemos del lado de Dios y en contra de nuestras propias acciones. Porque nosotros siempre vamos a buscar justificar nuestras acciones. Usted sabe, siempre nosotros vamos a querer justificar por qué actuamos de una forma u otra. Pero nosotros sabemos que estamos pecando. ¿Qué tenemos que hacer? No te justifiques más, no te excuses más, reconoce, es pecado. Confesá, pedí perdón. ¿A quién? Aquel que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Fiel por qué? Este pasaje puede ser, este pedacito puede ser malentendido. No está dando acá Juan una licencia para pecar, no está minimizando el pecado. Fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? El Señor. ¿Por qué fiel? ¿Por qué Jesús es fiel cuando perdona nuestro pecado? ¿Fiel a quién? Muchas veces uno escucha, ¿no?
No, Dios es fiel, como que Dios me cumple a mí. Dios me es fiel. No. ¿A quién es fiel Dios? A Él mismo y a sus promesas. Dios dijo, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Dónde está eso? En el Antiguo Testamento, es una promesa del Señor. Un corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. ¿Dónde está eso? En los Salmos. Es una promesa. ¿Cuándo se cumple esa promesa? Dios dijo, yo perdonaré, yo renovaré, yo cambiaré el corazón de ustedes, yo los haré volverse hacia mí. ¿Dónde está eso? Todo prometido en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se cumple eso? En el que Él es fiel y justo. Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y Él es justo. ¿Qué significa que Dios sea justo? Pensá esto. No contestes, vos pensá. Si vos pecás y Dios no te castiga a vos, Dios no te castiga, ¿es justo? No es justo que alguien que hizo algo malo no reciba ningún castigo. Pero acá dice que Dios perdona porque es justo. Parece una contradicción. Pablo le dice a los romanos, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. O sea, nosotros vemos en el Evangelio que Dios es justo. ¿Por qué Dios es justo? Al perdonar nuestros pecados. Nosotros no lo pagamos, pero hubo alguien que sí lo pagó. Y ese fue el Señor Jesús. Y acá nosotros tenemos que pensar entonces en la gravedad del pecado. Para seguir Dios siendo justo, Él no podía dejar el pecado sin castigo. Pero en vez de castigarnos a nosotros, condenándonos por la eternidad, Dios castiga nuestro pecado en su Hijo. Y así es como Él nos perdona. La iniciativa de Dios es esa. No es, la demanda de la iniciativa de Dios, ¿cuál es? El Evangelio tiene una demanda. Lo hablamos, usamos la expresión la demanda de la gracia el otro día. ¿Qué demanda? El amor de Dios, el perdón de Dios. ¿Qué demanda de nosotros con respecto a nuestro pecado? Que lo reconozcamos. Soy pecador, peco. Que nos arrepintamos de ese pecado. Y que le pidamos perdón al Señor. ¿Y qué creamos? Que no hay forma en la que yo pueda solucionar mi pecado. Que tengo que confiar en que Él lo hizo en la cruz. La única manera de remediar el pecado es confesarlo delante del Señor y pedir su perdón y su misericordia. Él es fiel y justo, Él ha prometido perdonarnos y lo hace. Sigo. Dios es luz y otro engaño. Es un engaño pensar que hay solución para el pecado fuera de Cristo. Si lo estoy dividiendo en varias partes, pero si nosotros dividiéramos este pasaje en dos, aquí empieza la segunda parte. Primera parte, Dios es luz. Si ustedes dicen esto y hacen esto, se engañan. Si dicen esto y hacen esto, se engañan. Primer engaño, pensar que podemos tener comunión con Dios y vivir como queramos. Segundo engaño, pensar que nosotros no tenemos pecado en nosotros. Tercer engaño, pensar que nosotros vivimos sin pecar. Y ahora sí entramos al propósito de que ¿por qué Juan les dice esto? Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El pecado tiene que ser tomado en serio, es destructivo. Por eso la advertencia amorosa de Juan es: no minimicen el pecado, no se descuiden de su naturaleza destructiva, estén alertas, dependan del Señor para que no pequéis. Perdón. Los cristianos no pueden ser ingenuos en cuanto al pecado. Y sin embargo, pecamos. Es inevitable que lo hagamos. Dios está aún obrando en nosotros. Ahora, si pecamos, andar en luz se va a ver reflejado en que busquemos la misericordia del Señor Jesucristo, nuestro abogado. Dice: hijitos míos, yo les escribo esto, les advierto sobre el pecado. No crean a aquellos que les dicen que el pecado, que no pasa nada con el pecado, que el hombre puede vivir tranquilo, no pasa nada. Si hay tanta gente que hace mal y no le pasa nada, ¿qué me va a pasar a mí? Si yo soy bueno. No minimicen el pecado, pero sepan, van a pecar. Y si pecaron, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado acá es paracletos, ¿no? Jesús la usó con respecto al Espíritu Santo, que significa mediador, defensor. Jesús es nuestro abogado, Él nos defiende, Él intercede por nosotros. No para demostrar que nosotros no somos pecadores, sino para decir: Padre, sí, aquel es un pecador, pero yo ya pagué por su pecado. Entonces Él no tiene que llevar el castigo por el pecado. Y hay acá una expresión que es muy importante. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dos cosas que me gustaría explicar. Primero, ¿qué significa la palabra propiciación? Segundo, ¿por qué dice Juan que Jesús es la propiciación por los de todo el mundo? ¿Qué significa la palabra propiciación? ¿Qué es propiciar? Este concepto es un concepto que aparece en muchas religiones también, no solo en el cristianismo. Hay un concepto de que los hombres pueden ofender a Dios o a los dioses. Y entonces había que hacer algo para que a esos dioses se les pasara el enojo. ¿Se entiende? Eso es algo que Dios pone en el corazón del hombre, en la conciencia del hombre. El conocimiento rudimentario básico de la existencia de un Dios hace que el hombre se dé cuenta: yo puedo ofender a Dios, entonces tengo que buscar la forma de hacer que a Dios se le pase el enojo. ¿Se entiende? Ahora, muchos rechazan esa idea porque es una idea del paganismo, de dioses falsos. Digo, los aztecas. Siempre me acuerdo porque eran terribles. No llovía, no llovía, no llovía. ¿Qué pensaban? Dios se enojó. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para que Dios deje de estar enojado? Matemos gente. Ofrezcámosle gente. Hacían eso ellos. Claro, es muy loco, decimos nosotros. Pero es cierto que el pecado ofende a Dios. Y entonces, de alguna forma hay que solucionar el pecado. ¿Cuál es la forma en la que Dios, la ira de Dios, la ira significa enojo de Dios? ¿Los hombres experimentamos ira? Sí, pero la experimentamos con pecado. Cuando yo me enojo, reniego, trato mal, hablo mal, esa es mi ira. La ira mía no obra con justicia. La ira de Dios es justa. De Dios se enoja. Dios rechaza el pecado. ¿Sería un Dios tonto aquel Dios que pasara de largo por el pecado? Ay, déjalo, pobrecito. No.
Si el pecado tiene la posibilidad y la potestad de destruir al hombre, Dios no puede tratarlo. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. ¿Quién cargó la ira de Dios por el pecado? Jesucristo. Cuando Jesús dice en la cruz, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo eterno de Dios tiene sobre sus hombros el peso de toda la ira de Dios por el pecado del hombre. En ese sentido, Jesús es la propiciación por nuestro pecado. Por eso la Biblia lo llama justo. Porque Él, 1 Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios el Padre trató a Dios el Hijo como si el Hijo fuera pecador, porque el Hijo puso sobre sus hombros nuestro pecado. Él nunca pecó, pero Él cargó sobre Él nuestro pecado. Por eso nosotros, cuando pecamos, podemos recurrir a Él y pedir su perdón. Y eso es el Evangelio. Sencillo. Aclaración. Este final de aquí dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. ¿De quién está hablando Juan acá? No puede estar hablando de todas las personas, porque hay gente que dice, Dios es bueno, Dios es tan bueno, que Él no puede permitir que nadie muera a causa de su pecado. Sería malo si Él dejara que alguien muera, si Él dejara que alguien fuera condenado eternamente. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Si yo leo ese pasaje, hay algo que me llama la atención mucho acá. Yo, mi, me. Jesús está diciendo, yo hablo, mis ovejas me escuchan, me siguen, nadie me las quita, son mías. Son mías. Pero antes de eso, leí versículos 27 al 30. Del versículo 25 al 26, Él habla con los fariseos que lo rechazaron y les dice, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Ustedes no son mis ovejas. Juan está diciendo aquí que Jesucristo es la propiciación por el pecado de todo el mundo, porque está diciendo, no es solo por mí, no es solo por ustedes que leen esta carta, sino que Jesucristo, con su sacrificio, limpia el pecado de todo aquel que crea en Él. Todo aquel que no crea en Jesucristo sigue siendo culpable de su pecado. Los elegidos son los que escuchan el ofrecimiento de Cristo y al escucharlo son llamados por el Espíritu Santo. Tanto la invitación como el llamado proceden de la muerte de Cristo para llevar sobre sí los pecados. Los que rechazan el ofrecimiento de Cristo lo hacen por su propia voluntad libre. Esto lo dice G.I. Packer. Los creyentes buscamos la solución para el pecado solo en Cristo. Jesús nos liberó del poder del pecado al redimirnos y darnos su Espíritu. Y entonces ahora nosotros tenemos la potestad de no pecar. Algo que antes no teníamos. Tenemos la posibilidad de luchar contra el pecado. Pero si pecamos, Jesús es nuestro abogado. Él solo es la solución a nuestro pecado. Finalmente, Dios es luz. Y entonces nosotros tenemos que andar en luz. No podemos decir que tenemos comunión con Él
y andar en tinieblas. En esto sabemos, dice Juan, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dios nos ama, la expresión de su amor es el Evangelio, que nos deja ver que somos pecadores, nos da la posibilidad de arrepentirnos de nuestro pecado, venir al Señor, pedirle perdón por nuestro pecado y recibir efectivamente el perdón por nuestro pecado y la posibilidad de luchar contra el pecado que aún mora en nosotros. De esa forma el amor de Dios se perfecciona en nosotros y la evidencia es que nosotros vamos a andar en luz. Una vida obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿es la causa por la que Dios nos ama? No, es la consecuencia de que Dios nos ama. ¿Es seguro que alguien que viva una vida respetando los mandamientos de Dios es un hijo de Dios? No es seguro. Alguien puede decir, no, yo soy bueno, a mí me enseñaron que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y lo hace, religiosamente lo hace. ¿Es un cristiano? ¿Anda en la luz? No necesariamente. Pero nadie puede decir que es un cristiano y no caminar en la luz. Andar en luz verdaderamente no es solo lo que se ve, es lo que somos. Es la transformación que Dios hizo en nuestros corazones. Entonces, andar en luz es haber reconocido nuestro pecado, vivir arrepentidos de nuestro pecado. Todo el tiempo necesitamos vivir una vida de arrepentimiento y de confianza en Él, creyendo que Él es la solución para nuestro pecado. No que, bueno, me voy a tener que poner las pilas porque la verdad que cometí un error, pero ahora yo me pongo las pilas y Dios me va a perdonar. No. Vení a la luz, andá en la luz. Sé honesto, sé sincero, reconoce. Por esto nosotros sabemos que estamos en Él. Y el final dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En el judaísmo, la obediencia a los mandamientos de Dios era la condición para tener una relación con Dios. En el cristianismo, obedecer los mandamientos de Dios es la característica de la persona que conoce a Dios. El comentarista Lawrence Richard dice, quien dice todo el tiempo le conozco, pero no practica como hábito la obediencia, es un mentiroso. Quien mantiene una íntima relación con Jesucristo demostrará que esa relación es real al vivir como Cristo vivió. Andar en luz, que Jesús sea nuestro ejemplo, nuestro modelo a imitar, no es opcional para los cristianos. Si nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, y por ende somos parte de su pueblo, vamos a andar como Él anduvo, en obediencia amorosa y humilde al Padre. Déjenme terminar con algunas consideraciones finales y verdades que nosotros tenemos que recordar. La primera, Dios es luz, Él es santo. No podemos ser ingenuos respecto a la reacción de Dios ante el pecado. Dios no permanece impasible, Dios no ignora el pecado. Él no lo barre bajo la alfombra. Él lo alumbra para erradicarlo. Pero el pecado no tiene nada que ver con Dios. Segunda verdad, el pecado es parte de nuestra naturaleza. No podemos ignorar eso. Somos. Y por eso tenemos que ser cuidadosos, debemos estar alertas y examinarnos a nosotros mismos en dependencia del Señor. Pecamos por lo que somos. Los creyentes
Hemos sido limpiados de nuestro pecado. Los creyentes hemos recibido la potestad de luchar contra el pecado. Los creyentes estamos siendo limpiados y transformados. Pero habrá un día en el que el pecado sea quitado de raíz y definitivamente de nuestras vidas. Ese día todavía no llegó. Mientras tanto, mientras nosotros vivimos en esta tierra, tenemos que ser conscientes de que el pecado mora en nosotros. Tercera verdad, el pecado para nosotros es invencible. Nosotros no podemos luchar contra el pecado, no podemos batallar, no podemos hacer nada para limpiarnos. Solo Cristo puede limpiarnos y transformarnos. Cuarto, el pecado es peligroso, nos ciega, nos hace andar en tinieblas, nos quiere convencer de que está todo bien con Dios, que no es para tanto. Pero es mentira. El pecado es engañoso, no le gusta ser expuesto. Por eso nosotros debemos confesarlo delante del Señor, debemos traerlo a la luz, debemos ser honestos. La solución para el pecado nunca es ocultarlo, sino confesarlo delante del Señor. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Colosenses 3:5 y 6 dicen, haced morir lo terrenal en vosotros. Y saltando al 12 dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad. Nuestra teología acerca del pecado debe considerar esto. Dios es luz, es santo. Nosotros somos pecadores. ¿Cuál es la única solución para el pecado? Jesucristo. Aquel que murió en nuestro lugar, aquel que cargó sobre sí el castigo que era nuestro, justo. Si nosotros hemos creído en eso, vamos a andar en luz. Se va a reflejar en nuestra vida. Hermano, si usted es un hijo de Dios, cree en el Señor Jesucristo, examínese. ¿Estoy andando en la luz? Todos decimos, decir es fácil. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivo? ¿La forma en la que yo vivo refleja realmente que soy un hijo de Dios? Si usted no ha creído aún en Cristo, no piense que usted puede andar en la luz si no viene aquel que es luz. El hombre no puede cambiar su vida por sí mismo. No puede. La única solución, la única esperanza que el hombre tiene es reconocerse pecador y venir a Cristo. La invitación es esta. Vengan a mí, los que están cargados y cansados. Vengan. Es gratis, como dicen por ahí. Es gracia. Es despojarse del pecado que nos asedia y entregarlo a Jesucristo. Esa es la única solución. Amén. Oremos.